recibir a nuestro primer invitado de la mañana. Poder recibirlo y poder con él disfrutar de esta linda experiencia para la gloria del Señor y el Señor en su gracia. Espérate, que se me fue la transparencia aquí. Anda. Ahora fue. Y el Señor en su gracia nos ha bendecido y nos ha dado la bendición de tenerle con nosotros, un gran amigo, un gran hermano. Llegó creo que desde Kansas, si no me equivoco. Desde Kansas City. Me levanté hoy como que con el gringo encendido. Pero no se equivoque, que mi corazón es, mire, de aquí, como el coquí. Oye, hablar del pastor Abner Meléndez, hablar de un tremendo amigo, un tremendo hermano, un hombre de Dios junto a su esposa, la pastora Leilani Acevedo. Esta gente están bendiciendo a las naciones y al país. Bueno, es una cosa increíble. Dios les está bendiciendo cada día. Son pastores de la iglesia, discípulos de Cristo, allá en el barrio Amelia de Guaynabo. Con un fuerte aplauso recibimos al pastor Abner Meléndez esta mañana. Bendiciones, pastor Sammy Day, amigo. Qué grato poder encontrarnos nuevamente este lunes, y a todos los tertos hermanos en esta experiencia de inicio de semana que es tan gratificante, tan edificante. Y bueno, te escucho hablar inglés y eso suena interesante, así que me he reído aquí. Metiéndole, pastor. Qué bien. Poco a poco, no es una cosa que digamos, ay, como... Tú sabes, pero por lo menos pido rice and beans. No se pasa hambre en el norte, con ese inglés no se pasa hambre. No, yo lo pido siempre así, rice and beans y en pollo. Está bueno eso. Claro que sí, en el ministerio yo creo que somos llamados cada día a diversificarnos, a aprender, a crecer, a expandirnos y a reinventarse. Y precisamente, pastor Sammy Day, amigo, ya vamos terminando un año. Prácticamente nos quedan 2 meses, el tiempo pasa volando, dice ese refrán. Así es. Y Terto Hablemos sigue edificando tantas vidas. Nos encontramos gente en el camino que nos dicen, hemos visto Terto Hablemos, nos ha bendecido. Gloria y es que la experiencia de Terto Hablemos es para hacer un llamado a la excelencia ministerial. No porque estemos diciendo que lo que se está haciendo no sea efectivo o sea bueno, sino que el creyente, el ministro, el líder, debemos aspirar siempre a dar lo mejor, a crecer. Así como en el ambiente secular se pide que haya educación continua a ciertas profesiones, así como se pide que haya una preparación a aquellos que ejercen el magisterio, en el ministerio tenemos que cada día aspirar a una madurez, a un crecimiento, a un conocimiento, obviamente con la asistencia del Espíritu Santo. Esto es viable para poder desarrollarnos conforme a nuestras capacidades y dar lo mejor para la gloria y obra de nuestro Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Así que, culminando el 2021, digo culminando porque ya vamos de esa ruta, ahora ya huele a Navidad, ya huele a esa temporada donde en nuestras iglesias, en nuestras familias, hay ese jolgorio, esa alegría de cerrar el año y lo que se cataloga como las Navidades más largas del mundo, que son las que se celebran aquí en nuestra preciosa isla de Puerto Rico. Así que quizás uno pensando, sin ánimo de caer en una autoflagelación o de querer criticarse duramente, no es eso, sino pensando en cómo enfrentar un nuevo año con excelencia, evaluándonos y haciendo un inventario personal, analizando y diciendo, Espíritu Santo, guíanos hacia ese nuevo año en bendición. Creo que siempre es oportuno revisar la carta de Pablo a Timoteo. A mí me fascina esa carta, pastor, porque es una carta de liderazgo prácticamente, de transición, de consejo que debemos siempre recordar en el ejercicio del ministerio. Esta carta, Pablo está como que dice pasando la antorcha del liderazgo a Timoteo y le hace unas observaciones que son permanentes, que son atemporales, que siempre que las leemos debemos como ministros decir, ayúdanos Espíritu Santo a hacer esa clase de obreros en tu reino. Y cuando voy a la carta de Timoteo, por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo, aquí tengo capítulo número 4 de Primera de Timoteo, el primer consejo que veo en esta experiencia de la búsqueda de excelencia ministerial, terminando un año para mí y abriendo un nuevo ciclo en el nombre del Señor hacia otro,
el primer consejo que veo en Pablo a Timoteo es que ese obrero que busca la excelencia va a advertir a otros acerca del error. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo le dice a Timoteo que nosotros debemos tener cuidado con las fábulas, las doctrinas de error o las enseñanzas que de alguna manera son doctrinas de demonios, dice Pablo en esa expresión. Así que el ministro que tiene ese deseo de dar lo mejor de sí va a ser alguien que va a procurar, hemos de procurar tener claridad en lo que creemos para poder advertir a otros de las fábulas, los mitos, las doctrinas erróneas que hay en el ambiente y poder guiarles en una verdad escritural diáfana, contundente, veraz, espiritual y sanadora. Así que pastor, pastora que me está escuchando, cerrando este año en el nombre del Señor, ya mismo a comer ese pavo, por ahí viene, como dije, la fiesta. Vayamos pensando que en el nuevo año nuestro programa de discipulado, de enseñanza en nuestras iglesias, va a estar saturado de esa verdad escritural que va a advertir a la gente, como Pablo le dijo a Timoteo, de esas doctrinas erróneas, de esas fábulas de camino, de esos mitos que se crean, que lo que hacen es confundir a las personas. ¿Qué tú crees, pastor? Por ahí vamos esta mañana. Pues mira, primero que tengo que ciertamente colegir contigo en esa afirmación y sin lugar a dudas me parece que Pablo, cuando le presenta esto a Timoteo, también nos lo presenta a nosotros como una buena estrategia en que nosotros podamos en el trabajo de la mentoría que los pastores y las pastoras realizan, ¿verdad? Con sus líderes en las congregaciones. El poder de alguna manera ayudarlos a identificar cuáles pudieran ser esas fábulas, esas doctrinas de demonios. Y me parece que es importante, pastor, que ciertamente el pastor se convierte en ese atalaya que cuida a la iglesia. Eso es. Y que de alguna manera aquellos que el pastor también mentoriza, los pueda ayudar a que ellos puedan tener esas herramientas y esa capacidad de poder identificar cuando hay algo pululando en el camino que de alguna manera quiere introducirse en la iglesia. Porque me parece que cuando el apóstol le presenta a Timoteo esta grande verdad, lo está adiestrando, le está enseñando lo que él ya de por sí ciertamente ha recibido como herramientas. Entonces esto me hace pensar que el apóstol Pablo tenía claro estos elementos de la sucesión, el yo poder adiestrar a otros, porque llegará un momento en que yo no voy a estar y hay que mantener la sana doctrina. Excelente. Hay que mantenerla. Y para mantenerla, yo tengo que entonces adiestrar a otros a que tengan el mismo criterio, el olfato, las herramientas para poder detectar cualquier cosa que quiera llegar a la iglesia, que quiera dañar, ¿verdad? Y que quiera contaminar lo que Dios le ha dado a la iglesia. Y esa experiencia educativa del líder, del pastor, la pastora, mi querido hermano, la iglesia tiene que recibirla, el pastor tiene que estar nutrido en la palabra, porque lo segundo que le aconseja Pablo a Timoteo es que debe ser nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que ha recibido, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 6 de 1 Corintios, capítulo 4. Así que de alguna manera nos está diciendo Pablo, identifica lo falso, señálalo sin miramientos cuando quiera introducirse en la comunidad de fe, pero tú seas una persona nutrida en la palabra y en la doctrina que has recibido. Así que es la combinación del líder que está formado, que atesora, que valora, que aprecia la enseñanza de la palabra y entonces también la puede compartir con precisión, con fervor, con intencionalidad a la gente que está dirigiendo. Oiga, pastores, que hay tantas cosas en el ambiente. Hoy en día las personas en ocasiones caen en la trampa de querer hacer versus el ser. Estar tan enfocado en querer de alguna manera ser reconocido por lo que se hace o ser valorado por lo que se hace o hallar identidad en lo que se hace en vez de ser en Cristo Jesús. Y esas son cosas que se introducen de la corriente del mundo en la iglesia y tenemos que siempre recordarle al pueblo, nosotros somos en Cristo Jesús, tenemos identidad como hijos de Él por la sangre de Cristo y no podemos caer en la trampa del hacer versus el ser. También está la trampa de que en cuanto
más grande, mejor. O dice Peter Escacero en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, él dice el peligro de que la gente crea que andar en un frenesí de buscar el éxito, de buscar la grandiosidad personal a expensas de la espiritualidad, es una trampa que se mete en la iglesia y está por ahí en ocasión atrapando a nuestros feligreses en búsquedas personales de logro, que no estamos negando que hay que ver superación en la vida, pero jamás, hermano y hermana, a expensas de la espiritualidad. Ayer el pastor asistente que tenemos en la iglesia, el pastor Ernesto, nos decía en su enseñanza de la mañana que es peligroso cuando los padres, por ejemplo, estamos en esa búsqueda frenética de logro, de éxito, y queremos que nuestros hijos estén en cuadros de honor, y queremos que nuestros hijos alcancen unas metas, y él dice, eso está bien, la vida hay que progresar, hay que alcanzar sueños, pero papá, ¿de qué sirve alcanzar metas y logros en lo secular y descuidar la espiritualidad? Y no hay gente que responda a las vocaciones divinas, no hay gente que quiera responder a los llamados divinos, porque le hemos metido un cc de logro personal versus uno de respuesta a los propósitos y a las agendas de Dios con nuestras vidas. Y me pareció iluminador, porque son, miren, mis hermanos, fábulas, mitos, enseñanzas extrañas que se van introduciendo en el discurso cristiano, y me parece que el consejo de Pablo es: tengamos discernimiento. No solamente es hablar de las sectas que hay, también son corrientes de pensamiento que se van metiendo y debilitan la vida de fe del pueblo de Dios. Totalmente de acuerdo, pastor. Yo lo que puedo decir es que totalmente de acuerdo con tus expresiones. A mí me parece, sin lugar a dudas, que cada líder que nos pudiera estar escuchando en esta mañana debe de alguna manera captar lo que ciertamente, pastor, tú nos estás presentando, porque o sea, hay demasiadas de muchas cosas que están sucediendo y muchas veces las personas piensan que una falsa doctrina viene en un papel de regalo que todo el mundo va a conocer como que es una falsa doctrina. Es que voy, muy bien. Tú sabes, y que todo el mundo rápido lo va a identificar, es una falsa doctrina por esto. Pero a veces la falsa doctrina viene en un papel de regalo y envuelto en tal manera que si uno no tiene y no cuenta, primero, con el poder del Espíritu en ese discernimiento, segundo, con esas herramientas a nivel bíblica. El apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo cosas. ¿Por qué? Porque él ya las tenía de por sí. Él tenía unas herramientas bíblicas claras. Dios se las había revelado, pero a la misma vez también a nivel bíblico el apóstol Pablo estaba preparado para conocer las falsas doctrinas. Eso es. Entonces, si los pastores y las pastoras pensamos que la falsa doctrina va a venir de tal manera que la vamos a identificar de manera rápida porque va a ser identificable de manera inmediata, estamos equivocados, porque muchas veces viene de manera sutil, que va a requerir que nosotros analicemos lo que estamos viendo claramente y filtrarlo como los debería, que todo lo que le venía a la mano lo filtraban. Vámonos a las escrituras, vamos a ver si esto es bíblico, si esto no es bíblico, para afuera. Eso es. Pero hace falta eso. Que nosotros podamos filtrar esto. Y es para mí esencial, porque de repente en la iglesia podemos vernos sutilmente hablando de temas que, lejos de nutrir la fe del pueblo, nos llevan a discusiones estériles. Fíjate que mencioné algunas de ellas que son como ideas que vienen, que se van introduciendo. El hacer versus el ser, la búsqueda de ese exitismo personal, de ese logro, desarrolla tu potencial. Oye, pero si es que la Biblia nos habla de una vida entregada, abnegada, crucificada a los pies de Cristo, rendida para que entonces el propósito de Dios se cumpla. ¿Qué tal si volvemos a ese lenguaje que me parece que tiene mayor solidez bíblica? Que todo eso desarrolla el potencial del gigante que hay en ti, el campeón que hay en ti. Eso está bien, pero que es bueno alcanzar logros, que es bueno escuchar eso, pero el texto bíblico me habla de sacrificio, de entrega, de tomar la cruz, de vivir para Cristo. Yo creo que esas fábulas que hay en el camino se van mezclando y no todo necesariamente viene con un nombre de una secta o de un lugar particular donde digamos, allí está la doctrina errónea. No, se va introduciendo
en nuestras conversaciones, en nuestra forma de ver la realidad, y nos vamos diluyendo en lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Primero identifica y luego sé tú un conocedor de la palabra. Ajá. Mira, pastor, un ejemplo. Y yo he hablado de esto, y yo creo que, y de hecho, hemos hablado el pastor, yo y Abner, o sea, el pastor Abner y yo hemos hablado de esto, y de hecho tuvimos unos programas sobre esto, pero hicimos un disclaimer bien claro en esos programas que hicimos sobre, por ejemplo, un concepto, resiliencia. Ajá, ajá. Mira, Vamos. Mira este concepto. De hecho, cuando lo hablamos en la iglesia del pastor Abner, en un programa que hicimos, ciertamente en ese programa dejamos claro, tanto el pastor Abner, este servidor, y el querido amigo, se me olvidó el nombre de Gilberto, Gilberto, dejamos claro que ciertamente este concepto de la resiliencia, que es un concepto que se está usando, ¿verdad? Y que está bien moderno y toda la cosa. Ahora yo veo mucha gente hablando del concepto y de la resiliencia y cómo de alguna manera colocan toda la fuerza en ese concepto, olvidando que al final del día yo puedo levantarme con un poder, con esa experiencia resiliente, porque por el poder del Espíritu yo lo puedo lograr y lo puedo hacer. Eso es. Pero cuando de momento yo escucho gente utilizando el mismo concepto, vamos, pero mirándolo al yo, al ser, tú lo puedes lograr. Antropocéntrico, el hombre como centro. Sí, tú sabes, en ti, tú lo logras, tú lo puedes, tú eres resiliente, el ser humano es resiliente y toda la cosa. Entonces, fíjate lo bonito que es el concepto. Pero yo recuerdo que en la reunión que tuvimos el pastor, en ese programa que tuvimos, dejamos claro que la iglesia y que todo aquel que de alguna manera, o sea, entiende la claridad de lo que estamos hablando y sabe las escrituras, sabe bien que en mí no hay la capacidad para yo levantarme yo mismo. O sea, es Dios quien opera en mí. Y es el poder del Espíritu quien opera en mí para que yo me pueda levantar. Me saca del medio, me saca a mí del medio y yo pongo a Dios primero. Yo soy resiliente no porque yo puedo, yo soy resiliente porque el poder del Espíritu me levanta cuando yo estoy tirado en el piso. Y yo creo que esa forma bíblica de ver nuestra realidad es la que nos va a permitir ministerios que trascienden y a la misma vez una solidez en la enseñanza de la gente de nuestras congregaciones para que cultive una relación madura, espiritual, profunda en la fe y no simplemente tenga conceptos en la mente seculares que lo queremos empaquetar con algún pasaje bíblico, pero no, la Biblia de por sí nos da a nosotros ese mapa para el camino. Si lo miramos con cautela y con discernimiento, tenemos unas herramientas poderosas ahí que el texto bíblico nos está diciendo, mediante la acción del Espíritu Santo en tu vida, tú vas a poder sobrepasar, levantarte y decir como Pablo, derribado, pero no destruido, perseguido, pero no abandonado. Oiga, ahí hay resiliencia, pero una resiliencia porque Pablo está diciendo, este tesoro está en vaso de barro. La resiliencia del poder de Cristo. Aleluya. Es lo sutil, pastor. Es ese elemento de lo sutil. Como de alguna manera, si nosotros no lo filtramos por la Biblia, nos dejamos llevar por ese viento y cuando venimos a darnos cuenta, estamos hablando de tal manera y de tal forma que ya hemos sacado a Dios del panorama. Sí. Ahora somos nosotros. Claro. Entonces, por eso es importante y por eso dije, cuando el programa lo hicimos, que el pastor ciertamente me invitó y pudimos estar allí, dejamos eso claro. Y dentro de ese programa, parte de lo que hablamos, los tres, fue que pudimos coincidir en esa realidad. Es el poder del Espíritu. Y eso es importante, porque de alguna manera, como este concepto, hay otras cosas más que se siguen fijando en la iglesia y siguen entrando en la iglesia y que de alguna manera van sacando a Dios del discurso y van sacando a Dios de la ecuación. Y cuando venimos a darnos cuenta, lo que hay literalmente es un viento de doctrina que entró y se apoderó de la iglesia, lamentablemente. Y se introduce y crea unas confusiones, porque entonces la gente, como dijo ahorita, respondiendo al comentario que estabas haciendo tan excelente, nos volvemos antropocéntricos, el hombre como el centro de todo. Y mira, no, es Dios el centro, y nuestra vida gira en torno a Dios, no Dios en torno a nosotros, ¿verdad?
Entonces, esa experiencia es fe madura para existir tantos objetivos, por quizás décima vez sutiles. Son ideas que se van colocando y no podemos esperar, pastores y pastoras, que las falsas enseñanzas lleguen con unas luces de neón diciendo somos falsos, llegamos aquí y no, simplemente en el discurso tú te das cuenta que dices, ¿es bíblico? Esa manera de pensar no es bíblica. Me estás hablando de una ética que no es una ética del reino. Me estás hablando hasta cierto punto con prejuicios, que alguna gente tiene hasta racismo, prejuicio, y lo justifican de alguna forma en su alocución y en su expresión. Y solo aquel que está bien cimentado, como dijo Pablo a Timoteo, identifica el error, pero ser tú nutrido en la palabra, vas a poder decir, ese pensamiento no es el que la palabra de Dios nos inspira a tener y a cultivar y a vivir conforme a él. Así que yo creo que hay unos elementos ahí que los hermanos y hermanas que nos están escuchando, apenas me he quedado en el inicio porque tengo aquí varias notas, pero esta conversación está riquísima, pastor, porque lo tercero que le dice Pablo a Timoteo es ejercítate en la piedad. La piedad. Oiga, y me está hablando de santidad, está hablando de una vida de devoción, está hablando de que el fruto se va a ver en público, pero hay un cultivo de la vida en privado, ¿verdad? Entonces, yo encuentro que eso es importante porque, mis queridos hermanos, hoy en día algunas personas ven este concepto de la piedad como algo monástico, como algo de ciertas tradiciones. Esa palabra la podemos como hasta desligar porque estamos tan exacerbados con el ruido, con el movimiento, con las acciones. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, así como el atleta tiene la disciplina de prepararse para su competencia, ocúpate, ejercítate, ten la disciplina, haz la rutina, haz el proceso necesario para que en tu vida haya una piedad, haya una vida de santidad, de devoción, haya una vida de entrega, de conexión con la fuente, ¿verdad? Que en este caso nosotros hablamos que es Cristo, obviamente. Así que el tercer consejo es ejercítate en la piedad. Y eso no es solamente algo para predicarlo, sino para nosotros como pastores vivirlo también, pastor. Vivirlo, porque podemos entonces sin querer estar predicándole algo a la congregación que no nos estemos aplicando a nosotros. Y es necesario en esta revisión de culminación del 2021, esa ruta hacia un nuevo año en bendición y el favor de Dios, que seamos personas devotas, que seamos personas con una devoción constante, con integridad. No sé, pastor, qué te parece, pero me parece que la integridad es un llamado y la santidad urgente en el clero, en los líderes, en la pastoral, en el ministerio. La gente necesita ver en nosotros integridad, piedad. Pastor, esta sección contigo los lunes es intensa, hermano. Es poderosa y sin lugar a duda es extraordinaria. Porque nos retas todos los días, pastor. Hay un reto y me parece que uno de los grandes retos que sí tenemos hoy es ese elemento de la integridad. Y yo cuando miro el concepto de la integridad, yo lo miro desde la perspectiva de que no podemos ser personas de dobles varas, de dobles costuras. Bueno, yo veo integridad como un elemento, un todo, como un entero, como algo que no tiene doblez, que no está contaminado de otras sustancias. Yo veo un elemento de integridad en la vida del ministerio y yo lo comparo con la transparencia. Si yo soy íntegro, yo soy transparente. Si yo soy íntegro, la gente no va a ver dobles costuras en uno. Por ejemplo, yo le digo a nuestra iglesia, yo no le voy a pedir nada a ustedes que yo no haga. Eso es. O sea, si yo les digo a ustedes, vamos a orar, es porque yo estoy orando. Sí. Porque triste es que yo le diga y que un pastor le diga a la iglesia, vamos a orar, y que cuando llegue el día de oración, el pastor lo menos que estés orando. Claro. O sea, yo critico eso durísimo. Para mí eso es un problema. El culto de oración y el pastor dando consejería. No, es el tiempo de estar con tu comunidad orando.
O haciendo cualquier otra cosa. Que vienen situaciones de momento, sí las pueden ocurrir, pero no puede ser una norma. Entonces yo veo integridad cuando el pastor de alguna manera tiene esos controles, donde el pastor sabe que uno está observado por la gente. Y cuando yo tengo una vida de integridad, la gente puede decir y respetar y confiar en el ministerio. Y cierro con esto, pastor, en términos de mi comentario, no de la sección, pero mi comentario. Te puedo decir hoy que si hay algo que Pablo le dijo a Timoteo, para poder tener un ministerio íntegro, le dijo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahí va el pensamiento que bueno, ahí va alineado, porque precisamente Pablo establece un mapa de cómo se ejercita esa piedad, se practica, y el consejo va enmarcado en esas palabras tan pertinentes de una virtud espiritual, donde le habla de palabras, lo que se enseña, lo que se dice, lo que se transmite oralmente, debe ser algo que refleje pureza, que refleje una conducta, vaya acompañado con una conducta. Con esto no estoy hablando de que somos perfectos, somos humanos, pueden haber errores en el camino, tropiezos. Si hay un pastor o líder que nos escucha, se cayó, la gracia de Dios te puede levantar. No estamos negando esa acción restauradora y de la fragilidad humana. Oiga, pero debe haber de parte de nosotros los ministros intencionalidad. Debemos ejercitarnos. Esa palabra ejercitar habla de práctica, algo que tú vas haciendo constantemente, constancia en decir, Señor, permíteme, mediante la asistencia de tu Espíritu, a tener estas virtudes de la fe, la pureza, el amor, y ejercitarme en esta integridad, en esta devoción, en esta santidad personal. Y eso es un proceso. Y como pastores, si se lo predicamos a la iglesia, tengo yo que vivirlo también, y tengo yo que atesorarlo. Y esto no solamente tiene que ver la santidad y la devoción, y lo digo hilando fino con faldas y con finanzas, porque siempre pensamos en eso, manejo de dinero. Oiga, lo acabas de decir, cosas tan prácticas. Si yo le digo a la iglesia que hay que orar, yo soy el primero que oro. Si yo le digo a la iglesia que hay que ofrendar y diezmar, yo soy el primero que hago mis arreglos financieros para que la iglesia se bendecida con mis finanzas y ofrendas. Si yo le digo a la gente que hay que leer, yo no solamente leo cuando voy a preparar el sermón, yo tengo que sentarme, hacer una devoción personal para nutrir mi alma. Son esos detalles, porque en ocasiones solamente pensamos en pecados escandalosos, como el elemento de que no hay piedad, no se ejercitó, no se fue ejemplo. Está bien, eso está mal, pero ¿qué tal en esos detalles del camino que de alguna manera van, si las practicamos, fortalecen nuestro carácter y por ende crean salud en la vida de la iglesia? Y yo creo que tenemos delante de nosotros un reto, pero a la misma vez contamos con la asistencia de Dios, de su Espíritu, para echar hacia adelante. Esto no puede ponerle miedo al bulto. Esto es para decir, Señor, estamos en tus manos y vamos a lograr recibir un nuevo año y recibir la bendición, el favor, la gracia de Dios, creyendo que este es el tiempo para ver cosas poderosas de Dios en nosotros. Y yo creo que la iglesia tenemos que velar esto como pastores y ministros. Yo creo que tenemos que también a nuestros miembros darles un proceso de crecimiento, de madurez, de llevarlos de la mano, para que así como nosotros vamos creciendo, ellos también vayan creciendo. Me parece que necesitamos como pueblo de Dios tener ese proceso, ese caminar mutuo, donde el pastor va en ese proceso de crecimiento, madurez y aprendizaje, y también la iglesia va en esa dinámica continua de crecimiento. Así que por ahí va la experiencia, pastor. Gracias. Parece extraordinario lo que esta mañana ciertamente estamos disfrutando y compartiendo grandes verdades en esta sección que se llama Desafíos Ministeriales, con el pastor Abner Meléndez. De hecho, la primera sección de Terto Hablemos, el primer programa de Terto Hablemos, Gracias Dios, lo comenzó el pastor Abner Meléndez. Y hoy, nuestra edición 328, el primer programa fue con el pastor Abner. Y hoy, 327 programas después, el pastor nos sigue llevando por un sendero y por un camino diciéndonos, hay desafíos, pero el Espíritu Santo
está ahí para que lo podamos lograr. Oiga, pastor, yo creo que no sé si fue tu esposa la que escribió un comentario que me Yo parece... no lo leí porque se prende el fogón. No lo leí porque se prende el fogón. Es que lo acabo de ver ahora y digo, ese comentario está buenísimo. Sí, buenísimo. Nuevamente, no lo leí porque es para prenderse el fogón. Y no, ya se nos fue el tiempo. Está bien, okay. Si lo leo, se prende esto aquí. Entonces, los invitados que tengo no los puedo. Pero me parece que pudiera ser un buen programa para la semana que viene. Sí, podemos mencionar algo porque no podemos seguir cayendo en los mismos errores que históricamente han caído la iglesia. No podemos, necesitamos como iglesia crecer y trascender en unas áreas y afinarnos en el proceso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo leo, pastor, lo leo. Sí, déjalo ahí nos vamos. Ay, lo voy a tirar aquí, lo voy a tirar. Esto lo escribió mi esposa. No lo iba a leer porque da miedo, pero lo voy a leer. Míralo aquí. Déjalo aquí está. Espérate, déjame quitar el banner. Déjame quitar el banner que lo dejé aquí pegado para que se vea bien. Ahí está. Bandera roja se ha levantado esta semana cuando un expresidiario sale a la libre comunidad y rápido lo exponemos a hacer tareas de liderazgo sin disciplinarlo. Pastor, la semana que viene podemos hablar un poco sobre eso. Sí, porque seguimos cayendo en el mismo error y hay nombres y hay datos. O sea, esto que mi esposa pone aquí, no es que sea un caso aislado. Hay nombres de un montón de gente que está pasando exactamente esto mismo. Y por no darles esos espacios, hoy están literalmente en el mundo y sabe Dios dónde están. Lamentablemente seguimos cayendo en lo mismo y en el mismo error y en el mismo error y en el mismo error. Y es increíble, la verdad. Y le hacemos más daño a la gente que bien. Y no tenemos nada contra nadie. Esto no es nada contra el individuo, es los procesos. La experiencia formativa de la iglesia. No estamos hablando de que no creamos que Dios haya salvado ni que Dios haya rescatado. La gracia de Dios es soberana y rescata y levanta los procesos. Claro. La formación, el aprendizaje. Una cosa es estar dentro de una cárcel, otra cosa es vivir en comunidad acá afuera. Toma tiempo, hay una madurez que es requerida. Esos detallitos hay que afinarlos cada día como iglesia. Totalmente de acuerdo. Mira, ahí está la información del pastor Abner, 781-7209. 781-7209. La semana que viene podemos hablar un poquito de eso, pastor, si te parece. Sí, tomamos nota. Y hablar un poquito, me parece que sí, porque son vientos que vienen sigilosamente y tenemos que mirarlos y decirlo. Claro que sí. Así que, pastor, un abrazo. Bendiciones. Qué bueno, el pastor Abner Meléndez en esta mañana